Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy para ti esta lectura. Y bueno, vamos a comenzar como siempre con un mensaje canalizado. Hoy le he pedido mucho al Arcángel Miguel que nos hable a través de este libro que es muy especial para mí porque me lo dejó mi abuela, ¿ok? Bueno, hoy este mensaje es bien importante. Y nos habla acerca de la más potente fuente de energía. Querido Capricornio, la fe es fuente de insospechada energía. El miedo te frena y te hunde. No te dejes condicionar por él. Enfréntate al miedo con fe firme para que lo aniquiles. La fe no es solo tu protectora en los problemas materiales y temporales, sino tu vínculo espiritual con tu fuente, con tu creador, con la singularidad. La fe no es una fuerza mágica. Bueno, realmente sí lo es, sino la seguridad de que el universo te ama y atiende tu clamor en las necesidades. Mira que es un mensaje bien bonito, ¿sí? Normalmente iniciamos con el deck o el oráculo de los ángeles, pero estaba orando y realmente fue lo que sentí que tenía que hacer hoy para ustedes, pidiéndole mucho al Arcángel Miguel sobre esta lectura del día de hoy, ¿ok? Por eso quiero que ya mismo escribas en los comentarios lo siguiente. Me siento amado por la creación, ¿ok? Porque cuando tú te sientes amado, cuando tú realmente estás seguro de este amor, créeme que tu vibración se eleva y las cosas comienzan a funcionar de una mejor manera. Bueno, vamos a pasar ahora a tu lectura. Hoy la lectura tiene tres partes porque es lectura general. Vamos a hacer una lectura energética, luego economía y amor. Toma lo que te resuene, el resto libéralo, y si quieres una lectura privada conmigo, sepárala. En el primer comentario están mis datos de contacto y en la descripción. Bueno, respecto a la lectura energética de ustedes hoy, por un lado sus guías espirituales les dicen cuida tu equilibrio mental. Mira que es bien importante, ¿no? Recuerda que eres un complejo mente, cuerpo y espíritu y te están diciendo cuida tu equilibrio mental. Me dice que algunos de ustedes no están descansando bien, que algunos de ustedes se están sobrecargando mucho con trabajo. También siento como una energía de ansiedad, sí, de hecho como que me empezaron como a sudar las manos y realmente pienso que tienen que aprender a controlar mucho este tema, ¿no? De preocuparse en exceso, sobre todo por el futuro. Tu segunda lectura de energía te dice, lo divino te ayuda a gobernarte. Temas de autocontrol, bien sea para decisiones económicas o amorosas. Lo divino, la oración, la meditación, ¿sí? La visualización, las técnicas de manifestación, antes de hacer o tomar una decisión en el plano físico en los próximos días. Bueno, pasamos a la parte económica y veamos qué mensaje hay para ustedes en la economía. Bueno, tenemos el negativo Adramelech que te dice lo siguiente. Sé que estás viviendo angustias, tormentos, pesadillas y en algunos casos enfermedades que están afectando tu trabajo o tu estudio, ¿sí? Pero quiero decirte que todo esto lo vas a poder superar, de verdad que sí. No estás solo, no estás sola. Realmente somos muchas personas orando por ti, orando porque haya sanidad en el mundo y de verdad que lo vas a poder lograr. Bueno, números importantes estos días para la economía. El número 14, número 27 y el número 30. Y veamos en este momento, por acá tengo mi Rider White. Mi rey de bastos como que se aprisionó ayer cuando lo guardé. Bueno, veamos Rider White. ¿Qué nos dice acerca de economía para los próximos días? Wow. Bueno, mira que esta es una situación que o ya está pasando, pasó o va a pasar,
pero es una dificultad económica bastante seria que algunos de ustedes están atravesando o que el tarot les está advirtiendo. Hay una persona en quien no debes confiar. Yo le siento una energía femenina, pero no necesariamente tiene que ser. También nos podría estar hablando de una persona de signo Leo, Sagitario o Aries. Y veo que es una persona muy ágil, muy perspicaz. De este tipo de personas que siempre quieren sacar como una especie de tajada, a costa incluso de hacerle daño a los demás. Entonces, pienso que si esto tiene que ver con un dinero, una inversión o un negocio, ¿sabes? Para algunos de ustedes. Para otros es una propuesta de trabajo. En tu corazón no vas a sentir paz con esta persona. O sea, si aún esto no te ha sucedido, tú no vas a sentir paz. Déjate guiar por tu intuición. De verdad que te quieren ahorrar dolores de cabeza y pérdidas económicas. Esta es la carta de los amantes o de la traición, de las pérdidas. Si tú ya viviste esta situación, quiero que te hagas una limpieza. Sí, porque esta parte, mira, está súper contaminada energéticamente, tu parte financiera. Hazte la limpieza del huevito o hazte la limpieza que tú desees hacer. No necesariamente tienes que pagarle a alguien más para esto. Pero, siento un estancamiento económico bien fuerte en la vida de algunos de ustedes. Háganse sus limpiezas, tus rituales, busquen sobre manifestación, sobre oración. Usen esencias de abrir caminos. Quemen los viernes cáscaras de cebolla. Hagan los viernes inciensos con ruda. Si aún no has como caído en una trampa de un dinero o de una situación económica o un trabajo y no sientes paz, por favor no lo hagas. Te siento la energía un poco pesada, Capricornio. Bueno. Vamos a pasar a la parte de amor. Te invito a suscribirte, a activar la campanita, que compartas este video para que apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Iniciales estos días importantes: la A, la M, la K. Esa M puede ser una W también, la D y la C. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen, no estar por allí en medio, ¿vale? Signos importantes estos días: Escorpio, Libra, Sagitario, Leo y Piscis. Bueno, si quieres una lectura de solteros y conexiones por separado, ve al especial amor, ¿ok? ¿Qué se viene para los próximos días? Alguien te espía, alguien está súper pendiente de lo que tú estás pensando, de lo que estás haciendo, de lo que publicas, de lo que tú dices. Por allá suenan mis perritos del refugio. Mira, pero esto es como el karma, ¿no? O sea, hay una persona que en este momento mira a alguno de los Capricornios de lejos, ¿sí? Porque ya no los pueden tener cerca. Veo que esta persona habla con otros acerca de ti, o sea, les pregunta que cómo tú estás, que si tú has preguntado por él o por ella. Esto me habla del trabajo, y esto me habla, o sea, del trabajo que le cuesta procesar toda la nostalgia. Veo aquí una relación que se terminó muy rápido o una decisión tomada súper rápido. Es como que tú te cansaste de una relación y tomaste rápido la decisión de salir de allí. Tan rápido que esta persona de acá no se lo esperaba. Y ahora, como te digo, es como que no logra procesar y por eso te observa o te espía. Pienso que esto es como parte del equilibrio, ¿no? Del karma que le ha llegado. Tú no estás para que jueguen contigo, Capri. Tú estás para que realmente las personas te den el lugar que te mereces. Tú siempre eres punta de lanza, eres un líder en todo, incluso en el amor. Entonces me alegra que hayas tomado o que vayas a tomar esta decisión rápida,
con agilidad, con certeza de salir de donde no te valoran. Aquí hay alguien que te piensa con nostalgia y tú verás si le das una nueva oportunidad o no. Pero el hecho es que la distancia le está funcionando. O si aún no lo has hecho, toma distancia y vas a ver que te comienza a extrañar. Bueno, veamos qué te dice el oráculo el día de hoy. Y te dice no tengas miedo de cantar, es decir, de decir todo lo que piensas al respecto. Bueno, quiero que ya mismo te quedes en la meditación que hacemos para atraer paz, amor, abundancia siempre a tu vida durante este mes y que luego vayas a tu ascendente y si no le conoces que vayas a Aries. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario y nos ayuda mucho como refugio animal si compartes este video. Bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.